Con la venia de la sala, al pueblo de México, con todo mi amor, cariño y respeto, compañeras y compañeros legisladores, voy a referirme al pueblo que se ha preguntado que por qué me enojo en la tribuna, y le quiero responder que me enojo porque me duele profundamente, me lastima ver un congreso de borregos que están destruyendo nuestro país, y me siento, y se lo digo con toda honestidad, le pediría nada más respeto a los compañeros de la Asamblea, por favor. Impotente para poder frenar este atropello. Por eso me enojo. Dice que la verdad no peca, pero incomoda. Y ese es lo que aquí molesta. Porque el problema no es nada más el petróleo, el gas, el agua, es ver al país en un conjunto donde nacimos y nos vamos a morir, algunos, ¿verdad? Y por eso nos lastima. Yo soy médico de profesión, les digo, hice un posgrado y he vivido en las comunidades indígenas, hablo tzotzil, conozco la gente más humilde, y por eso el ver que quieren acabar con nuestro país me duele mucho, me lastima, como sé que a la mayoría de los que nos están viendo le sucede. Por eso me enojo y espero que me comprendan. Pero no, por el momento, no me queda otra que venir a hablar y decir las cosas, decir la verdad. La estrategia del gobierno federal que están llevando al país es en dirección equivocada, y aquí nadie se da cuenta. O si se dan cuenta, se hacen los tontos, que no les conviene. Nuestra actitud también, se lo digo, y también de todos mis compañeros progresistas, no es de obstruccionista, como pretenden descalificar los defensores de la reforma, sino una lucha real por la defensa del país en un tema tan trascendental para México. Les pido serenidad y tolerancia. No les pido misericordia porque no conocen esa palabra. El culto al éxito, al dinero y a la publicidad es el camino a la quiebra moral de la nación que están llevando ustedes. Quieren compararse con los Estados Unidos, pero les recuerdo que este país no tuvo un pasado feudal ni conocieron el absolutismo monárquico. En México la mentira ha durado 2 siglos. Este foco de infección que traen aquí tiene que terminarse. Hay que trazar un puente entre la realidad real y las instituciones, que son la realidad legal. Este puente se llama, en términos intelectuales, crítica moral e histórica, y en términos políticos, democracia, que hasta el día de hoy, 19 de julio del año 2014, siglo XXI, es una palabra que nada más se puede escribir, no se lleva a la práctica. Ustedes no conocen el ABC de la democracia: saber perder, aceptar la victoria del contrincante. Aquí la democracia está derrotada. Parece que el Congreso es un monstruo, pero no de ilusos, No entienden que los Estados Unidos han sido uno de los mayores obstáculos con que hemos tropezado en nuestro empeño por modernizarnos. ¿No lo entienden? Y todavía se le entregan con los brazos abiertos y otras cosas. Los Estados Unidos han sido en América Latina, no nada más en México, los protectores de los tiranos. Deben de conocer la historia, deben de leer
los que son egresados de universidades sobresalientes como las que mencionábamos ayer, y los aliados de los enemigos de la democracia. Hay que cambiar la máscara. El desenlace, aunque lo hagan, aquí no tengo duda que va a ser el mismo, ¿verdad? Si triunfa en la dictadura, pero no le salva del otro fracaso, que ese fracaso es el histórico. El camino al infierno, decía un proverbio, está empedrado de buenas intenciones, pero no hay duda, y se nota, se siente, se huele, que los premios domestican, compañeros. Los premios domestican. A este bautizo colectivo del PRIAN con poder y abusos. La Divina Comedia es la pintura del juicio de Dios sobre los hombres, el infierno, el purgatorio y el paraíso. La comedia humana. Yo aquí les digo, no tengan miedo si se van a ir al infierno. El voto del miedo, que es lo que les pasa a muchos, el voto del medio que revela el desprecio al pueblo. Las ortodoxias reclaman siempre inquisidores, y los inquisidores víctimas. Si ustedes quieren hacer víctima al pueblo de México, y no se los vamos a permitir por ninguna razón. Así dijo un líder de los trabajadores de México, que en una ocasión nos reunimos los jóvenes y veíamos que el líder de los trabajadores de México tenía 90 años y el líder de los trabajadores de la juventud de México 80 y pico de años. Y decía, a tiros llegamos y a tiro nos van a sacar. Pues a lo mejor y a tiro le vamos a revertir la reforma energética. Fíjense cuándo se los digo. No se integren a la generación de borregos, están a tiempo. Mexicanos con la demagogia disfrazada de la pureza en la legislatura del espectáculo. No habrá tranquilidad en el país, y ténganlo claro, no habrá tranquilidad en México mientras no haya justicia, no haya orden social. Parece aquí la barbarie o un sueño de verano, no sé dónde estoy. Como decía un ilustre expresidente de México, Ernesto Zedillo, ni en mis más locos sueños me imaginé vender al país y a su energía. Hoy, falso realismo, miopía histórica e insensibilidad política están provocando la indignación nacional, que les quede claro, que engendrará desórdenes y luchas que, no exagero, llegarían a poner en peligro a la integridad del país, y ustedes van a ser los responsables. Que quede claro, es tarde para la historia, no para la salud de sus conciencias. Que quede claro. La prestación del servicio público de abastecimiento de energía, comprendiendo la generación, transformación y distribución, así como las demás operaciones y actividades industriales o comerciales de las mismas, pueden ser objeto que requieren, como en el caso del petróleo y los carburos de hidrógeno sólido, líquidos o gaseosos, ser realizados directamente por el Estado a través de los órganos competentes, ya que en México ha sostenido tradicionalmente la tesis de que los recursos naturales y las fuentes de energía básica han de estar al servicio de la colectividad y de la elevación de los niveles de vida del pueblo mexicano. Para garantizar la efectiva realización de este propósito de la generación, transformación, distribución y abastecimiento de energía eléctrica, debe sustentarse en razones de beneficio social y no en motivos de intereses particulares, como se los he repetido reiteradamente. El cambio de paradigma del que tanto han hablado desde la reforma constitucional y que ahora se consume con esta reforma legal secundaria, no es más que la renuncia del Estado mexicano para que refrenden los intereses generales de la población en el aprovechamiento y explotación de nuestros recursos energéticos.
no es más que la culminación de un proceso gradual de despojo de toda nuestra riqueza energética, ¿no se dan cuenta? Que vendrá a mutilar aún más las aspiraciones de bienestar social que por dar respuesta fiel a los intereses transnacionales y geopolíticos. Ese es el verdadero rostro de esta reforma secundaria. Es el cambio de paradigma del gobierno federal, el cambio de fachada a nuestra Constitución. El dictamen a nuestra consideración corrobora la errada decisión de transitar de un régimen de propiedad nacional a otro de carácter privado para el control, manejo y aprovechamiento del sistema eléctrico nacional en favor de empresas privadas. El establecimiento de un régimen de libre competencia como el que se propone, en el que al final las únicas reglas que se impondrán son la industria petrolera y eléctrica. Esto es, para que lo entiendan, como si peleara Sansón con un desnutrido. ¿Ustedes creen no tenemos ni las instituciones fuertes, ni estamos preparados, incluso en el Poder Judicial, para poder llevar esta reforma que ustedes pretenden? ¿No lo entienden? ¿Qué tienen en el cerebro? ¿Por qué no dejen los intereses a un lado? Este será de libre juego mercantil, por lo que se acentuará la concentración de la riqueza y la polarización. Sustituir un régimen de carácter social por uno que transnacionaliza y fragmenta nuestro sistema eléctrico nacional para poner en manos de empresas particulares, sobre todo extranjeras, toda la actividad de nuestra industria eléctrica, solo es parte de lo que el economista John Kenneth ha llamado la economía del fraude, inocente, pero aquí es consciente, en la que los intereses de las grandes corporaciones son ahora la prioridad para los planes y políticas de los gobiernos. Con estas reformas, que habrá de aprobarse sin recato, el gobierno de Peña Nieto pasará a la historia como la administración del engaño y el fraude. Basta revisar la cantidad de términos y excepciones para implementar este nuevo régimen puramente mercantilista. Bases del mercado eléctrico, comercializador, derechos financieros de transmisión, mercado eléctrico mayorista, participantes del mercado, precios marginal local, suministro calificado, suministro del último recurso y por las figuras del contrato de cobertura eléctrica y de los permisos que, por cierto, no se definen. Esos son los conceptos que vienen a sustituir los que sustentaban la vida pública, como el interés social, el orden público, el servicio público, propiedad social, ejidal y comunal. Aun cuando se establezca que el suministro eléctrico es un servicio de interés público, es perfectamente claro que el fragmentarse legalmente servirá solo a los intereses privados. Por si hubiera duda respecto a esta nueva etapa de mercantilización eléctrica que se pretende instaurar en el país, dice el artículo 5 del proyecto en su segundo párrafo, que en lo no provisto por esta ley se consideran mercantiles los actos de la industria eléctrica, por lo que se regirán por el Código de Comercio. El dinero es primero, el culto al dinero. Ni qué decir del contenido del artículo 108, que establece como facultad Centro Nacional de Control de Energía, senador, la de llevar a cabo subastas para la celebración de contratos de cobertura eléctrica, subasta del país, entre los generadores y los representantes de los centros de carga, que no son más que el vehículo para concretar el negocio de la industria, con amplios márgenes de discrecionalidad. También esta propuesta de mercado libre, que se perfila como una especie de monte de piedad eléctrico, pero con ganancias para los comercializadores, prevé la facultad del Centro Nacional de Control de Energía, previa autorización de la Comisión Reguladora de Energía, para llevar a cabo subastas para la celebración de contratos de cobertura eléctrica, senador, y para adquirir potencia cuando lo considere necesario, pido, favor, según se dice, para asegurar la confiabilidad del sistema eléctrico nacional.
Al establecerse en los artículos 138, 139 y 140 las reglas para la determinación sobre el cálculo y ajuste de las tarifas finales relativas al suministro básico, que es el que se presentará a los ciudadanos, se omiten criterios básicos para la fijación de las mismas, ya que solo se establece que la Comisión Reguladora de Energía expedirá mediante disposiciones de carácter general las metodologías para su determinación, además de facultarse al Ejecutivo Federal para establecer discrecionalmente un mecanismo de fijación de tarifas distinto para determinados grupos de usuarios del suministro básico. Aquí habrá gente de primera, de segunda, de tercera, de cuarta y de quinta, así como para diseñar una estrategia para sustituir los subsidios generalizados por apoyos focalizados. ¿Qué son esos apoyos focalizados? ¿A quién le quieren dar a tole con el dedo? ¿A quién? ¿A dónde se van a dar? ¿A los extranjeros? ¿A los gringos? ¿A los holandeses? La pregunta es, ¿con este diseño realmente se cumplirá la promesa del gobierno en turno de bajar los cobros excesivos de luz? Senador, este dictamen carece en su integridad de elementos que permitan establecer... Pido que por favor concluya su intervención. A ver, no se excite. Usted se ha excedido ya 6 minutos. No se excite. No se exciten. Le pido nada más que respete a la Asamblea, que respete el reglamento. ¿Y por qué no respetan ustedes a México, a su país? Ingratos. No sean ingratos. Están vendiendo a México y no es para menos, por lo menos, como lo dije en un inicio, venir aquí a hablarle al pueblo y decirle la verdad para que ellos lo comprendan. Porque ustedes aquí es un voto mecánico que no sirve para nada. Allá la decisión está tomada. Este dictamen carece en su integridad de elementos que permiten establecer un sistema eléctrico nacional eficiente y robusto al servicio de los requerimientos de la nación. Yo también les pido respeto al pueblo de México. Senador, y en beneficio de los ciudadanos y en su calidad de usuario. Ya voy a concluir, presidente. Su tiempo ha concluido, senador. Aquí viene también, ahí le cambiaron de fachada a la expropiación de las tierras. Ahora en la ley de la Comisión Federal de Electricidad, ahí sí no le quitaron el término expropiación. O sea, para que vean las complicidades. ¿Ustedes creen que una empresa holandesa, alemana, se va a tocar el corazón cuando los pueblos no puedan pagar la luz, cuando no hay el tendido de la electricidad en muchas comunidades, como lo decía el senador Zoe? ¿Ustedes creen, si los mexicanos como ustedes no se tocan el corazón con su pueblo, menos los holandeses, los alemanes, los Estados Unidos se van a venir a tocar el corazón por nuestros chontales, por nuestros auxiles, por nuestros purépechas? No se van a venir a tocar el corazón. Si ustedes no lo hacen, tienen corazón de piedra. No establece el derecho, y ya concluyo. No establece el derecho, es que esto no es para menos 10 minutos hablar de que van a vender la energía del país. No es justo. Si ya ustedes, mejor pónganse a ver en el celular las cuentas bancarias cómo van aumentando, mientras yo le leo al pueblo de México y le platico cómo están las cosas. Atiendan sus intereses personales, que yo atiendo el interés del pueblo de México, con mucho orgullo. No establece el derecho de toda persona a que se le suministre electricidad a precio asequible para su desarrollo integral. Tan solo se establece como una obligación de servicio público ofrecer y prestar el suministro eléctrico a todo aquel que lo solicite cuando ello sea técnicamente factible y que la puedan pagar. Obviamente el que paga manda. Pero un pueblo con un salario de miseria, de hambre, que no puede pagar la luz, pues primero come y luego, si se puede, pues paga la luz. Y esa es la realidad de nuestro país. Ustedes están pensando que viven en Nueva York, en Boston, en Houston. Estamos en México, en Tenochtitlan, amigos. ¿Qué les pasa? Además de que establece la estricta separación legal de las actividades de la industria eléctrica, así como la desincorporación de activos y derechos, además de la creación de pequeños sistemas eléctricos.
Ya voy a acabar, pueblo de México. Ojo, mucho oído. Así se operará este nuevo régimen que solo prevé beneficios para los participantes del mercado que no son los ciudadanos en su calidad de usuarios. Al igual que el dictamen relativo a la ley de hidrocarburos, este proyecto se erige como una severa transgresión al régimen constitucional de garantías y derechos humanos fundamentales, a la vida y el desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas de vida comunal y ejidal. El carácter de utilidad pública y de preferencia que se le otorga a la industria eléctrica es perverso y ajeno a los intereses sociales y al orden público, ya que al diferenciar y del dictamen relativo a la ley de hidrocarburos, este proyecto sí prevé lo que decía, la expropiación que engañosamente sostuvo el PAN, que se había eliminado para no afectar supuestamente la propiedad social. Basta revisar el artículo 11º de su fracción 30ª, estableciendo la facultad de la Secretaría de Energía para promover la expropiación, senador, le pido además respeto, de la ocupación. por favor, a la Asamblea. No sean borregos, hombre. Le pido respeto a la Asamblea. Todos los demás compañeros tienen el mismo derecho de ustedes a hacer uso de la voz, y usted les está quitando el tiempo a los demás compañeros para poder hacer uso de la voz. Hay un acuerdo de los grupos parlamentarios y yo llamo aquí al apoyo, al respaldo de los coordinadores parlamentarios para que todos los oradores se constriñan al tiempo reglamentario, porque el acuerdo es que a las 7 de la tarde se votará en lo general, y el tiempo que usted está utilizando aquí, más allá del espacio reglamentario, le está afectando a sus mismos compañeros y al resto de los integrantes de este Senado. Así es que yo le pido que respete a la Asamblea, que respete el reglamento para poder continuar con la Asamblea, con la armonía, con el compromiso de escuchar a todos con la misma equidad. Aquí a todos se le da el mismo espacio, el mismo tiempo, todos tenemos el mismo derecho. Así es que le pido por favor que concluya su intervención y se le concede el uso de la palabra al siguiente orador, que es el senador Francisco García Cabeza de Vaca. Déjeme concluir, presidente. Del grupo no le hablo a la Asamblea, le estoy hablando Partido Acción Nacional para fijar el posicionamiento de dicho grupo parlamentario. Lo insertamos en el diario de los debates, senador, lo que usted quiera. Déjeme, lo que yo le entiendo, de su presidente, con todo respeto, porque usted es senador plurinominal, lo puso su partido, los de azul. Yo lo entiendo, pero mi compromiso con el pueblo de México. Señor presidente.